Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Rupp y estás viendo Hablando con Sara Rupp. En el capítulo de hoy os voy a compartir 3 historias ocultas de Nunca Más. Ayer estaba hablando con un amigo sobre estas anécdotas y dije, ¿por qué no hago un vídeo compartiéndolas con todo el mundo? Creo que puede ser muy interesante. Así que vamos a ello. La primera anécdota que os quiero compartir habla sobre el vestido. El vestido que llevaba ese día, pues es un vestido precioso. Es un vestido que ya no existe, por cierto. Compré el vestido bastante barato en una tienda. Me gustaba el patrón, me gustaba la energía que daba, era la que yo quería transmitir en el vídeo, me gustaba el color. Lo único que no tenía absolutamente nada de pedrería, así que mi idea era hacer unos cuantos bordados de pedrería, así bastante sencillos. Así que me puse a ello, me puse a bordar el vestido. El problema es que cuando ya estaba prácticamente terminando, hubo un accidente. Digamos que no sé cómo, porque todos cuando cosemos nos pinchamos el dedo, pero lo de ese día fue el pinchazo más fuerte que me he dado en mi vida. Así que enseguida cuando me pinché tan fuerte es como salió muchísima sangre, enseguida me encontré con que el vestido estaba bastante lleno de sangre. Intenté limpiarlo, pero lo único que hacía era empastrarlo. Luego intenté lavar el vestido y además creo que quedaban en este momento, pues yo creo que 4 días para la grabación del videoclip. Y yo digo, ¿qué hago? Cambio el vestido y compro otro vestido, pero es que ya no tenía tiempo. Todo estaba ya pensado para que fuera así. Dije, bueno, pues, ¿por qué no tapo la sangre con los bordados? Y eso fue lo que hice. La mancha estaba ahí, pero la fui tapando con bordados y al final dejé toda esta parte súper cargada de piedras, que fue un currazo. No dormí apenas porque no me llegaba el tiempo para poder taparlo todo. Pero al final estoy súper orgullosa del trabajo que hice, me encanta ese vestido, me encanta cómo quedó. La segunda anécdota habla del sitio donde grabamos el videoclip. Las salinas de Manuel han sido una auténtica fuente de riqueza vinculada al territorio local. La sal de aquí ha sido aprovechada desde la época de los romanos y los islámicos. Se convirtió en un monopolio real durante el feudalismo y su explotación continuó hasta el siglo XIX. Las salinas de Manuel, también conocidas como los aljibes de Játiva, estaban en el término de Manuel. Era una explotación salinera que abastecía de sal a toda la gobernación, que iba desde Calpe hasta el Júcar. Prácticamente había 3 salineras, una en Calpe, otra en Ana y otra en Manuel. Podemos decir que la historia de la sal de Manuel se remonta a la época romana, pero en documentos específicos, este del que estamos hablando, menciona que aproximadamente en el año 1267 el rey Jaime I ya adquirió estas salinas como propias. Las arrendó progresivamente para obtener ingresos de la sal, con los que sufragaba los gastos de su reconquista y el mantenimiento de sus ejércitos. De alguna manera, el rey Jaime I es el primer propietario de este lugar. En 1883 se intentó subastar las salinas, pero el intento falló. Por ello continuaron perteneciendo a la hacienda pública hasta 1897. Ese año dejaron de ser rentables porque la sal que se extraía era demasiado cara. De esta manera fueron transferidas al Ministerio de la Guerra, que las destinó a la Escuela de Ingenieros y Zapadores. Los militares se instalaron allí en 1906 y ocuparon la zona hasta 1996. A partir de 1996 comenzaron las gestiones para comprar el terreno, compra que se llevó a cabo en el año 2005.
Fue en 2006 cuando se declaró como espacio protegido bajo la categoría de paraje natural municipal. Estamos en un paraje típicamente militar. Su uso era más bien para entrenar, hacer maniobras, pero no existía un interés medioambiental. También cabe decir que este espacio se ha mantenido porque de alguna manera ellos lo preservaban mientras lo ocupaban. Es un suelo con alto contenido en sal, y las aguas y la morfología de la montaña hacen que arrastren la sal hacia la explanada de la parte inferior, donde antes se extraía y se aprovechaba como yacimiento salino. Ahora su única importancia real es como recurso turístico y didáctico. Un sitio que estaba bastante, por no decir súper abandonado, estaba lleno de tierra, la casa estaba apuntalada, yo tenía hasta miedo de cambiarme allí, digo, voy a morir aquí, se va a caer todo, se va a derrumbar. De hecho, cuando llegamos a ver el sitio, me acuerdo que era de noche, no había tampoco luz eléctrica, así que lo vimos muy mal, lo vimos iluminado, no me acuerdo, con la luz del móvil, con la luz del coche, no me acuerdo. El caso es que el cámara, Juanjo, me acuerdo que dijo, aquí no se puede grabar, es imposible grabar aquí, esto está súper desastrado. Aunque por dentro el edificio estaba mal, lo que es la fachada y lo que es las paredes que delimitan el patio estaban en perfectas condiciones. Pero en este caso, hasta el último día, no se vio cómo iba a quedar. Empecé a ir a ese lugar todos los días y me puse pues con una pala y con una carretilla, me puse a recoger pues los montones de tierra que había. Y después de recoger la tierra con la carretilla, que me costó una semana, lo que hice fue barrer, me puse a barrer mucho y se descubrió en el suelo un suelo súper bonito, como de estos que hacían antiguamente los romanos, que se hacen con piedras. Pondré alguna foto para que os hagáis una idea. Ahora mismo no me viene el nombre, pero son caminos de estos de piedras súper bonitos y que tienen su relieve, ¿no? Entonces, cuanto más barría, pues más se descubría ese suelo precioso. Me acuerdo que Pau me llevaba por la mañana, yo me quedaba allí hasta las 2 de la tarde o así, después iba a comer y después me volvían a dejar ahí, a veces se hacía de noche. Y me hacía gracia porque en ese lugar había una comunidad de murciélagos, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero me encantan los murciélagos, son unos de mis animales favoritos. Y porque siempre me recuerdan como a perritos con alas, me recuerda a un perro con alas, me parecen súper dulces. Y como que, no sé si normalmente no se orientan muy bien, pero los que estaban aquí, había alguno que no se orientaba muy bien y yo tenía que estar haciendo, "Uy, uy", esquivándolos porque iban volando como por ahí alrededor y "Uy, uy", ¿sabes? Había también un nido de avispas que estaba en un montón de ladrillos y yo me acuerdo que yo iba barriendo y cada vez, o con la pala, y cuando me acercaba al montón de ladrillos salían las avispas a ver quién era yo. Pero ya te digo, después de unos cuantos días, eh, yo me fui acercando cada vez más al montón de ladrillos. Al final me rodeaban, pero se quedaban cerca de mí, pero nunca me picaron, no hacían nada. Simplemente estaban, a lo mejor salían a ver qué estaba haciendo, se quedaban a mi alrededor, nunca me picaron. Esta experiencia de sacar tierra y ver cómo la naturaleza ha empezado a reclamar el espacio refleja lo que ocurre con muchos edificios históricos cuando no reciben el cuidado necesario. El abandono de lugares como este es un fenómeno común cuando se pierde su utilidad original y no se encuentran nuevos usos. En el caso de muchos cuarteles militares, cuando dejaron de ser necesarios para fines militares, fueron abandonados o vendidos a particulares o entidades privadas que a veces no podían hacerse cargo de su conservación. Estos sitios quedan expuestos a la intemperie
Y con el tiempo, las plantas, la humedad y el deterioro natural van degradando las estructuras, algo que parece estar sucediendo en Manuel. La anécdota número 3, que es la más triste de las tres, es que una persona muy importante en mi vida desapareció y coincidió que el día que yo estaba grabando, pues esta persona estaba desaparecida. Y claro, yo pues mentalmente no me encontraba muy bien porque espero que no hayáis vivido esa situación, pero si alguien que conocéis, si alguien que queréis desaparece, pues no es una situación, no puedes dormir, no puedes relajarte, es como, ¿dónde está esta persona? ¿Y por qué no me llama? ¿Y por qué no me busca? ¿No? Y la verdad, fue horrible y al final apareció. Pero yo en el momento de la grabación del vídeo pues no sabía nada y yo decía, y si me llama ahora mientras estoy grabando? ¿Y si me llama y no estoy atenta? ¿Y si me pide ayuda y no me entero?